Buenos días, queridos estudiantes y querida docente. El día de hoy les vengo a explicar sobre el proyecto de aula junto con mi compañero Cristian. Bueno, primero que todo voy a presentarme. Mi nombre es Jorlan Andrés Rangel Rincón y mi compañero es Cristian Andrés Alvarado. Así que comencemos. Bueno, a continuación tenemos un problema, el cual consiste en que una entidad prestadora de salud, la cual necesita el índice de masa corporal de sus empleados. Y para resolver este problema recreamos un algoritmo, el cual calcula el índice de masa corporal de 5 usuarios. Y para esto encontramos los análisis de requerimientos. Bueno, para iniciar este programa se requiere el peso, la estatura y la edad de los usuarios. Bueno, comencemos con las variables. Encontramos varias variables, las cuales son peso, num, cont, estatura, promedio, PE y MC, MY, MEN, las cuales las podemos clasificar como real. En cambio, tenemos otra variable que se llama usuario, la cual la clasificamos como carácter. Seguimos con los análisis de restricciones. Las restricciones que se deben operar son las operaciones relacionales, las cuales si cumplen nos imprimen un mensaje, el cual nos dice que si tenemos bajo peso, un peso normal, un peso moderado o sobrepeso. Otra restricción que se necesita es que vaya reemplazando los datos de mayor a menor del índice de masa corporal. Ya dicho esto, le cedo la palabra a mi compañero Cristian. Muchas gracias. Que acabé de mencionar. Aquí encontramos las variables como real y demás. Esto es un proceso secuencial, el cual también nos imprime este mensaje que está entre comillas. Aquí tenemos el subrayado en rojo, los acumuladores, ya que esto se le asigna al iniciar el algoritmo el valor de 0, el cual, ¿por qué no se les da un igual? Porque estas asignaciones van a ir cambiando dependiendo del algoritmo, dependiendo de la ejecución y del usuario del algoritmo que se ingrese. Bueno, aquí tenemos subrayado el comando para, que si podemos ver acá, nos dice que las letras en negrita, o sea, en todas estas de la estructura, es una estructura del para, o como también lo podemos conocer como proceso de estructura repetitiva. Aquí encontramos dentro de ello un proceso secuencial que nos imprime estas palabras que están dentro de comillas, que es dígito su nombre, contienen una captura de datos, así como lo podemos ver en leer usuario, leer peso, leer estatura, aquí también nos imprimen, ciertamente se puede entender. Aquí tenemos unos contadores que funcionalidad tienen, que si el usuario ingresa en la variable peso y estatura un valor menor o igual a 0, se hará un bucle que pedirá otra vez, digo, nuevamente, la, la captura de datos de leer peso y leer estatura hasta que esto no se cumpla. Si no, se repetirá infinitas veces, será un ciclo infinito, o será un bucle, más conocido como bucle. Aquí tenemos un proceso secuencial, que es un proceso matemático, que se nos divide la variable peso con estatura elevado al cuadrado. Aquí tenemos una condición, proceso de condición, que si se cumple, esta se le asignará a la variable my y main, lo subrayo en rojo porque es una asignación de los acumuladores que se les asignará cuando se cumpla. Si no, ya mediante si se cumple, si no, se les hará la siguiente asignación. ¿Esto para qué sirve? Para poder calcular, no, para poder decir cuál es el mayor o menor IMC. Aquí tenemos la finalidad de la estructura condicional y aquí tenemos otros acumuladores. La estructura acumulador que se le asigna, aquí se le hace una asignación de suma de la IMC. Aquí lo que en realidad hace es una asignación de esta suma que podemos ver aquí.
que está subrayado en rojo. Y otra vez tenemos unas estructuras secuenciales, las cuales nos imprime el mensaje nombre y la variable usuario, que será digitada, capturada, que fue capturada arriba al principio del algoritmo. Escribir su índice de masa. Aquí tenemos otro proceso condicional, el cual si se cumple nos imprimirá el escribir bajo peso, escribir peso normal. Si cada vez que se cumpla va a imprimir este mensaje, va a imprimir este mensaje o este mensaje, dependiendo a cuál se cumpla. Aquí encontramos el fin para. Aquí encontramos otra asignación, la cual se le asignará promedio el PIMC dividido entre 5, el cual nos dará el promedio. Aquí tenemos el proceso secuencial de escribir que nos imprimirá en pantalla el promedio. Este mensaje del promedio igual a su promedio. Estipulado. Y aquí encontramos el fin del algoritmo. Algo que quisiera recalcar es que en el proceso para, que creo que no lo mencioné antes, lo utilizamos en cuestión para que el algoritmo pueda ejecutar y pueda ingresar 5 usuarios sin finalizar. Para que este comando nos permita hacer esto, y por eso todo el algoritmo, la mayor parte del algoritmo está ingresada en ese para. Otra cosa que quisiera agregar sería que fue para mí mejor poner el algoritmo en PCInt, y subrayarlo con los colores, y aquí está estipulado cuál proceso cumple. Me pareció mejor. Bueno, y aquí tenemos la salida. La salida es lo que nos va a imprimir al finalizar, o también lo que nos va a mostrar el resultado de los datos obtenidos de la IMC. Aquí podemos encontrar, escribir el nombre del usuario, que esto se encuentra dentro, como ya lo había dicho antes, dentro de la estructura del para, o proceso estructura repetitiva. Aquí también tenemos salida, que ya lo mencionamos antes, que está justamente aquí mismo, sino para recalcarlo. Estos son los mensajes que se nos van a mostrar al finalizar de cada proceso. Bueno, o del proceso que se obtiene al calcular la masa corporal. Aquí tenemos los datos de prueba, aquí comprobamos que el algoritmo sí funciona. Claramente que siempre hay que comprobarlo, porque ¿cómo vamos a estar seguros si no lo probamos? Es algo obvio. Y aquí tenemos la escritura en Python. Pues aquí claramente casi todo está igual, solamente se van cambiando los comandos que se van utilizando para que tenga una buena ejecución, como puede ser el for, en vez de utilizar el para, utilizamos el for en rango de 1.4, en el rango de 1.6. Aquí hago una corrección rápida, disculpen, de 1.6, el cual aquí encontramos el mientras, while, el sí, los procesos condicionales y demás. Gracias por su atención. Como finalizada mi presentación y explicación de mi algoritmo que he realizado.